Muy buenos días en esta rica mañana de agosto 1 del año 2025. Estamos entrando al capítulo número 4 del segundo libro de Samuel. El portal está abierto, mi hermoso ser de luz. Entra a gozar de las maravillas de la gracia del Señor, para que le demos juntamente gloria y honra a su nombre, bendito y alabado, el que vive hoy y para siempre. Gritos de júbilo para el Señor, bendito y alabado por su amor, por su misericordia. Gracias, Padre, por hacernos conscientes cada día de tu amor y de tu misericordia para con nuestra vida. Gracias, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, mi alma te glorifica. Mi hermoso ser de luz, entra a gozarte en el portal de la gracia mientras pueda ser hallado. Date cuenta cómo el firmamento nos está dando señales, y las señales están prestas. El sol brilla más que nunca, está más radiante que nunca, cada día más transparente. Es tanto la luz, es tanto el destello, es tanto el brillo del sol. Tú puedes ver todo absolutamente radiante. Te das cuenta todos los cambios que está teniendo la luna, la tierra. Hay un acelere del tiempo porque está presto aquí y ahora. Abba, pon carbón encendido en mis labios, unge mi cabeza con aceite y pon tu dedo en mi lengua, Señor, para que sea derramada tu amor, tu voluntad, tu derecho, tu decreto divino a la humanidad que tú estás alcanzando. Señor, en los tiempos venideros, la humanidad se ha enfriado para hacer tu palabra, para hacer tu voluntad, y así como lo decretas en la profecía, se han tornado a escuchar, a prestar atención al consejo malo. Porque a los tuyos viniste, mas los tuyos no te escucharon. Atendieron más al mundo y a su tiniebla que a tu sagrada voz. Y en la actualidad vemos el enfriamiento de la humanidad. Abba, ten misericordia. Estamos caminando en medio de lobos, en medio de hipócritas, en medio de fariseos. Estamos caminando en medio del sarcasmo. Señor, guárdanos como a la niña de tus ojos, para que aún viendo esa inmundicia no nos afecte, para que aún escuchando esa inmundicia no nos afecte. Guarda nuestros oídos, guarda nuestros ojos, guarda nuestros pasos,
para no hacer, para no ver, para no escuchar. Aunque viendo y escuchando, no tomemos por obra el consejo del malo. No caminemos hacia el consejo del malo, porque lo escuchamos. Igual como escuchó David a los que le acompañaban, y al ver a Saúl allí, le dijeron: haz con él como quieras. Y David no se atrevió a tocar a tu ungido, oh Abba. Asimismo, que nosotros no vayamos tras el consejo del malo. Líbranos, Señor, para que siempre hagamos lo bueno, para que siempre tomamos la buena decisión, para que siempre tomemos la buena decisión de hacer lo bueno. Delante de tus ojos, delante de tu presencia. Así nos veamos ridículos, tontos. Así parezcamos al malo que somos estúpidos. Pero para ti, somos un pueblo bueno con olor agradable, y es lo que más importa al elegido. Ser un olor agradable para nuestro Abba. No estamos aquí sobre la faz de la tierra para conseguir y hacer el consejo del malo, sino para mostrarle al malo la gloria de Dios que es aquí sobre la faz de la tierra. Somos ángeles celestiales viviendo en un cuerpo humano la gloria de Dios sobre la faz de la tierra, bendiciendo a la humanidad. Y aunque ellos no te vean, oh Dios, estamos aquí para bendecir tu santo nombre. Hemos sufrido, hemos llorado, hemos visto los horrores de la humanidad. Y todavía tratamos de hacer lo bueno delante de tus ojos, oh Abba, para que la humanidad te vea, para que en algún momento la humanidad se dé cuenta y despierte. Todo el mal que yo le he hecho a esta persona, y aún esta persona hace lo bueno para mí. Haga que la humanidad entre en conciencia, que es que no es esa persona, es la luz que hay en esa persona lo que esa otra está viendo. ¿Por qué se mantiene feliz? ¿Por qué se mantiene sonriente? ¿Por qué parece que nada le toca? Si estamos tratando de hacer un ambiente pesado, ¿y por qué nada le toca? ¿Por qué cada vez le vemos más fuerte? Como dice actualmente la humanidad, más resiliente. Pero los elegidos de Dios solo muestran el Espíritu de Dios que hay en ellos. No la pelea que tiene con la humanidad para decir que son resilientes.
Es el Espíritu de Dios en la humanidad, en los elegidos de Dios, para salir avantes de todo aquel que trata de hacer lo malo con ellos. El espíritu malo no les puede tocar, porque Dios ha puesto su código en ellos. El sello de Dios es en los elegidos. Hecho está. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas, Señor, así como nosotros perdonamos a todos aquellos que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Sí, Señor, líbranos de todos los males, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, tuyas son todas las cosas habidas y por haber sobre la faz de la tierra. Es hermoso sentir esa paz en medio de la tormenta. Sentir esa confianza, oh Abba, de que tú estás respondiendo y trayendo todo a tiempo. No hay tiempos imperfectos en el Abba. Todo es un a tiempo, tiempos perfectos, atemporales. No hay tiempos en el Señor. En la tierra pueden pasar horas, días, años, pero en el Señor un día como 1000 años como un día. No hay tiempo. Es completamente atemporal. Es hermoso estar en la presencia del Señor. Cuando tú habitas en la presencia del Señor, hay mucho entrenamiento. Y cuando tú regresas a lo temporal de la tierra, no hay nada que te inmute. No hay nada que te preocupe. No hay absolutamente nada que tú puedas decir: no encuentro ni palabras para decirte que no hay por qué preocuparte por nada. Haz el día a día, porque cada día trae su afán. ¿Por qué preocuparte por el mañana? No existe. El mañana no existe. Lo único que existe es el presente que tienes ahí contigo. Lo que en estos tiempos decimos el aquí y el ahora.
lo que estás viviendo ahí contigo. Disfruta al máximo lo que estás viviendo ahí contigo. Consciente de lo que estás haciendo. 100%, 200%. Radical en el Señor y nunca tendrás por qué arrepentirte de nada. Porque estás obrando en el Señor, estás consciente en el Señor, y cuando todo lo hacemos de esa manera, todo lo hacemos bueno. Todo es en la perfecta justicia de Dios. No hay por qué arrepentirse cuando caminamos en la justicia de Dios. Cuando caminamos en la justicia del hombre, arrepiéntete absolutamente de todo, porque no hay nada bueno en él. Abba, guárdanos y protégenos como a la niña de tus ojos, para que tengamos y hagamos buenas decisiones en el presente en el que vivimos. En medio de lobos rapaces, en medio de los desubicados, porque no te siguen, no te buscan, pero creen que hacen justicia. Hipócritas, hacedores de maldad. Guárdanos y protégenos, Señor, de los tales. Y de esta manera entramos al capítulo 4 del segundo libro de Samuel. Versículo 1. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le descoyuntaron. Esto fue a Isboset. Isboset, el hijo de Saúl, el hijo que le quedaba a Saúl, el que estaba siendo el rey de Israel. Y fue atemorizado todo Israel al escuchar que Abner, el capitán del ejército del reinado de Saúl y ahora de Isboset, había sido muerto en Hebrón, donde estaba David. Recuerda que métete en este escenario, mi hermoso ser de luz, y recuerda que esto le aconteció a Abner en la tierra donde está David. Y la casa de Saúl está escuchando lo que pasó en Hebrón, como actualmente una noticia que se escucha de lo que pasó en otro estado, en otra ciudad. Y lo que sabe Israel es que en Hebrón está David. Mira si David tiene que encargarse de limpiar su nombre para que Israel sepa que él no tuvo nada que ver, ¿verdad? ¿Te das cuenta por qué David busca hacer lo justo? Además que David apenas estaba iniciando en su reinado, conversaciones para su reinado con Abner.
para que Abner hablara con todo Israel y trajera a Israel a las manos de David. Estaban en la transacción, estaban en las alianzas, en las conversaciones. Cuando esto aconteció. Y en la muerte de Abner, entonces las manos de Isbosé se le descoyuntaron, porque la fuerza era de Abner, no de Isbosé. Y fue atemorizado todo Israel. Y tenía el hijo de Saúl 2 varones, los cuales eran capitanes de compañía. El nombre de uno era Baana y el del otro Recab, hijos de Rimón, Beerotita, de Beerot. Beerot, ok, aquí nos dice Beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot era contada con Benjamín. Cuando Josué y Eleazar sacerdote hicieron la repartición de las tierras, a la tribu de Benjamín le tocó la suerte de la tierra de Beerot. Por eso dice aquí la palabra entre paréntesis que porque Beerot era contada con Benjamín, estos beerotitas se habían huido a Gitaim y habían sido peregrinos allí hasta entonces. Pero Beerot fue una de las ciudades dadas en la repartición de las tierras a los hijos de Israel. Fue dada a Benjamín esta ciudad, a la tribu de Benjamín. Entonces dice que Isbosé, que el hijo de Saúl, o sea, Isbosé, tenía 2 criados. Y tenía el hijo de Saúl 2 varones, los cuales eran capitanes de compañía. El nombre de uno era Baana y el otro Recab. Hijos de Rimón, Beerotita, o sea, el gentilicio de los de Beerot, Beerotita, o sea, nació allá, Rimón. Y estos varones, hijos de él. Y Jonatán, hijo de Saúl, Jonatán, que había muerto a manos de los filisteos con su padre también, tenía un hijo listado de los pies de edad de 5 años. Dice, tenía un hijo listado de los pies. O sea, tenía una incapacidad.
que cuando la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán vino a Jezreel, en esta ocasión, cuando las noticias llegan a los pueblos, entonces la comunidad se asusta de tal manera que corren por todos lados buscando huir. Y dice que cuando la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán vino a Jezreel, tomóle su ama y huyó. Y como iba huyendo con celeridad, cayó el niño y quedó cojo. Se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Mefiboset que era el hijo de Jonatán. En la muerte, cuando el pueblo escuchó que Jonatán y Saúl murieron en esta guerra con los filisteos, entonces la ama, la nana, que cuidaba a Mefiboset, que era pequeño, dice que tenía 5 años a la muerte del padre. Entonces ella tomó el niño porque era lo que quedaba para el reino, ¿verdad? Y ella, por cubrir el niño, lo tomó y salió corriendo con él. Y dice que se aceleró tanto en su carrera que el niño se le cayó. Y cuando el niño se cayó, para que el niño quedara cojo, el niño se tuvo que haber quebrado y no sanó bien su pierna y quedó cojo. Pasó por un dolor fuerte Mefiboset. Para una persona estar coja es un dolor muy fuerte para no tener su dominio de sus piernas y caminar correctamente. El niño quedó cojo. Y su nombre era Mefiboset, o sea, era el hijo de Jonatán. Los hijos pues de Rimón, Beerocita, Ricab y Baana. Mira, se quedó desprotegido Isboset, porque ya no tenía, había muerto Abner. No solamente Isboset quedó desprotegido, sino todo Israel, porque él era el capitán, el general del ejército del reinado de Isboset. Por eso dice, se le descoyuntaron las manos. Quedó desarmado. Entonces estos dos varones, Ricab y Baana, fueron y entraron en el mayor calor del día en la casa de Isboset. ¿Cuál es el mayor calor del día? Como el mediodía, ¿verdad? En el mayor calor del día
en la casa de Is-Bosé, el cual estaba durmiendo en su cámara la siesta. Entonces entraron ellos en medio de la casa en hábito de mercaderes de grano y le hirieron en la quinta costilla. Escapáronse luego Ricab y Baaná su hermano. O sea, ellos entraron a la casa del rey con una excusa de que eran mercaderes de grano. Entonces, ¿a dónde estaban los guardias de esta casa? Abner ya no estaba. Date cuenta cómo quedó desprotegido Is-Bosé. Y en esta desprotección, estos dos varones entraron a la casa con ese pretexto de ser mercaderes de grano y lo han herido por la quinta costilla. Escapáronse luego Recab y Baaná su hermano. Pues como entraron en la casa, estando él en su cama, en su cámara de dormir, lo hirieron y mataron. Y cortaron en la cabeza. Mira todo lo que hicieron estos dos benjaminitas, porque son de la tierra de Benjamín. Son de la tierra de Beerot. Mira, entre ellos mismos, son benjaminitas. Le cortaron la cabeza. Y habiéndola tomada, caminaron toda la noche por el camino de la campiña. Mira, estos hombres se fueron con la cabeza de Is-Bosé. Le cortaron la cabeza. Mira cómo quedó desprotegido Is-Bosé. Lo que Saúl tenía tanto temor, que su casa quedara desprotegida después de la muerte de él. Y por eso él había hecho jurar a David. Igualmente había hecho jurar Jonatán. Había hecho juramento también con David de su casa y de su simiente. Y ahora mira, estos varones vinieron y cortaron la cabeza de Is-Bosé, el rey, porque era el rey de ellos. Aquí todavía no se había entregado corona. David era rey de Judá, pero todavía no de todo Israel, del resto de las tribus de Israel. En la tribu de Benjamín, el rey era Is-Bosé, por lo que así lo había levantado, lo había llevado al real Abner,
el capitán del ejército. Versículo 8. Y trajeron la cabeza de Is-Bosé a David en Hebrón. Estos varones no saben que se metieron en camisón de 11 varas, como decía mi madre, que se metieron en camisón de 11 varas con la cabeza de Is-Bosé. Oh, Dios de la gloria. Y trajeron la cabeza de Is-Bosé a David en Hebrón, y dijeron al rey: He aquí la cabeza de Is-Bosé, hijo de Saúl, tu enemigo. Mira cómo ellos pensaron con todo lo que dijeron, con su propia boca declararon, pensando que David se va a alegrar, que procuraba matarte. O sea, Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. A ver ellos qué más van a argumentar para pensar que van a alegrar el corazón de David. Cuando las personas no te conocen, las personas piensan que tú te santificas haciéndole el mal a la humanidad. Pero David no se santificaba haciendo el mal. Lo que hemos visto de David hasta este capítulo ha sido cómo buscar hacer lo bueno delante de Dios. Además que ya David sabe que es ungido de Jehová para el reino y que las cosas se le darán por mano de Dios. Y mira ahorita cómo esto se le presenta a David. He aquí la cabeza de Is-Bosé, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey, o sea, a David, de Saúl y de su simiente. Mira esto. Según ellos dos están haciendo justicia por mano de ellos. Dios de la gloria. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón, Berocita, y díjoles: Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Ya estando la cabeza de Is-Bosé allí, no tuvo nada que ver David con esto que hicieron estos varones, con este crimen que hicieron estos varones, y ya tiene el campo abierto, la puerta abierta para el trono. Recita el verso 10, que cuando uno me dio nuevas diciendo: He aquí, Saúl es muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclac en pago de la nueva. ¿Recuerdas en el capítulo anterior cuando dijo que él era una amalecita y David venía de luchar, de tener una guerra con los amalecitas por lo que habían hecho
de llevarse su ganado, sus mujeres, haber entristecido el pueblo y haber arruinado el pueblo que lo quemaron. Y luego vino este amalecita diciendo que él había rematado a Saúl, porque Saúl se encontraba agonizante. Y había dicho este varón que él lo había matado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo David? Le aprendió y le mandó a matar. Fue lo que recibió en paga de lo que había hecho con el ungido de Jehová. ¿Recuerdas que David dijo: ¿cómo le pusiste la mano encima al ungido de Jehová? Cosa que David no había hecho. No se había atrevido a hacerlo, y este varón amalecita se atrevió a hacerlo. Y David se lo dijo en su cara: ¿cómo te atreviste a ponerle la mano encima al ungido de Jehová? Versículo 11. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo? Está llamando de Is-Bosé, un hombre justo, en su casa y sobre su cama. Un hombre que está durmiendo, totalmente desarmado. Cuando tú estás durmiendo, estás totalmente desarmado, improvisto de todo. ¿Cómo te atreviste a matarle? Ahora pues, ¿no tengo yo de demandar su sangre en vuestras manos y quitaros de la tierra? O sea, ellos vienen con la noticia y él les está diciendo: si con el que me trajo según él las buenas nuevas de lo que había hecho con Saúl, yo le maté por lo que había derramado la sangre del ungido, se había atrevido a matar al ungido de Jehová, tanto más que voy a hacer con vosotros, que has quitado la vida de Is-Bosé, un hombre justo que está allí durmiendo, y me has traído su cabeza para confirmar tu delito. Verso 12. Entonces David mandó a los mancebos y ellos lo mataron. Y ellos los mataron porque eran los dos hermanos. Y cortáronles las manos y los pies y colgáronlos sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Is-Bosé y enterráronla en el sepulcro de Abner en Hebrón, donde habían enterrado a Abner. De esta manera nos termina el capítulo número 4 del segundo libro de Samuel. Mira, cuando la humanidad piensa que está haciendo lo bueno en manos de los ojos de los hombres, para complacer a los hombres, pero no se da cuenta la humanidad de los pactos, de las alianzas, de los juramentos que los hombres entre sí se hacen. Y Saúl, el rey Saúl, había hecho juramento con David cuando Saúl fue con 3,000 hombres para matar a David. Y luego Saúl entró a una cueva a hacer sus necesidades. David pudo haberle matado allí haciendo sus necesidades, ¿verdad? Porque ahí quedaba indefenso. Sin embargo, David
que había recibido consejo de sus compañeros que le seguían, de los amargados, de los endeudados, y seguramente del reino de Saúl, porque ¿de dónde más iban ellos a estar endeudados? De los afligidos, de los 600 hombres que siguieron a David. Y se encontraba Saúl con 3,000 hombres que había salido para esa campaña, con el único fin de matar a David. Y mira cómo el Señor se lo entregó solito, metido en la cueva, haciendo sus necesidades. Él vio la cueva propicia y se metió allí a hacer sus necesidades, y en esa cueva estaba escondido David. Y cuando los que andaban con David le vieron, le dijeron: ahí lo tienes, mira, ahí está, haz con él como tú quieras. Y David no se atrevió a tocar al ungido de Jehová. Mas cuando no le tocó, que de hecho le recriminó a Abner, porque le dijo: ¿qué hombre eres tú para ver le había recriminado David a Abner porque Saúl estaba solo en la cueva y desprotegido. Y le había dicho: Saúl, muerto hombre, eres, porque has dejado a tu Señor solo. Y David había cortado la orilla del manto de Saúl, mas no lo mató. Y una vez que se estaba alejando de la cueva, Saúl, David le llamó su atención, y cuando Saúl se dio cuenta que era David quien estaba llamándole detrás de él, entonces le dijo Saúl: y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar. Yo me devolví, mis hermosos seres de luz, al capítulo 24. Me devolví al capítulo 24. Para mirar las alianzas y los pactos y los juramentos que los hombres entre ellos hacen, y que los demás no se dan cuenta de las conversaciones en privado que tiene la humanidad. Y actúan en desobediencia. Por eso que él mató a la Amalecita cuando le fue a llevar las nuevas de Saúl. Porque él mismo, David, no se atrevió a tocarle, porque era el ungido de Jehová. Y ahorita, reconociendo, Saúl dice: y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, por la honestidad de David. Juradme pues ahora
por Jehová, que no cortarás mi simiente después de mí, ni raerás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y fuese Saúl a su casa, y David y los suyos se subieron al sitio fuerte, a donde ellos estaban en esa cueva. Entonces mira los juramentos, los pactos y las alianzas que ya había hecho Saúl con David. Pero que estos niños de Rimón no sabían Recab y Baaná. Recab y Baaná no sabía. Ellos dos no sabían de la promesa que había hecho David a Saúl de guardar la simiente de Saúl. Y han matado a Isbosé y le han llevado la cabeza. Mira, nosotros lo hicimos, buscando seguramente una recompensa, buscando seguramente un lugar en la corte del trono de David. Eso es traición al rey. Tienen la cabeza del rey de Israel en la mano. Isbosé era el rey en ese momento. Traición al rey. Y por el juramento, mira los delitos que cometieron estos dos varoncitos. Y por el juramento que ya había hecho David con Saúl de guardar su simiente, por juramento, estos dos que habían cometido tal delito, habían de ser muertos. Traicionaron el rey y había un juramento de David de guardar la simiente del rey, de no raer el nombre de Saúl de la casa de su padre. Ahora, si nos devolvemos un poquito más, también encontramos que ya había un juramento de Jonatán, porque primero fue el juramento de Jonatán, que le pedía guardar su simiente también. Mira cómo es importante nuestra simiente. Hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Que los que vienen guarden nuestra simiente. ¿Qué tal que muere un hermano y vienen los otros a tratar de eliminar a los hijos, a los sobrinos, a los hijos de ese hermano, para llevarse lo que les pertenece? Deben de ser muertos, ¿verdad? Es la paga del pecado. Mira cómo Jonatán, en el capítulo 20, capítulo 20, mirémonos en el versículo 13, aquí en el versículo 12. Entonces dijo Jonatán a David: Oh Jehová, Dios de Israel, ¿cuándo habré yo preguntado a mi padre mañana, a esta hora o después de mañana,
y él apareciere bien para con David, si entonces no enviare a ti y te lo descubriere, Jehová haga así a Jonatán, y esto añada: mas si a mi padre pareciere bien hacerte mal, también te lo descubriré, y te enviaré, y te irás en paz. Y sea Jehová contigo como fue con mi padre. Mira que Jonatán respetaba la unción. Jonatán respetaba la unción de David, así como respetaba la unción de su padre. ¿Qué era lo que David respetaba de Saúl? La unción de Jehová sobre Saúl. Y mira Jonatán cómo respetaba no solamente la unción de su padre, la unción de Jehová sobre su padre, sino también la unción de David. La unción de Dios sobre David. Dice: y sea Jehová contigo como fue con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová. Dice: si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová. Sin embargo, en el juramento, en el mismo capítulo 20, en el 42, miro en el 42, porque le reconoce que yo seré segundo después de ti. Jonatán dijo a David en el 42, vete en paz, que ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová sea entre mí y ti, entre mí y mi simiente y la simiente tuya para siempre. Mira las simientes. Ellos guardaban y se ocupaban de las simientes. Y me devuelvo de nuevo, esos son los juramentos que ellos se hacen. Y me devuelvo de nuevo al versículo 14. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová. Mas si fuere muerto, no quitarás perpetuamente tu misericordia de mi casa. Mira las alianzas y los pactos que entre los hombres hacen, los juramentos entre los reinos. De mi casa, cuando desarraigare Jehová uno por uno los enemigos de David de la tierra, aún a Jonatán quite de su casa si te faltare. Mira, aún a Jonatán quite de su casa. Así hizo Jonatán alianza con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. O sea, Dios limpia el camino de David. Y tornó Jonatán a jurar a David porque le amaba como a su alma. ¿Quién fue el que permitió que fueran como una alma? Dios. Jehová Dios. Jehová Dios fue quien le permitió que ellos se unieran como una sola alma. Entonces date cuenta cómo las conversaciones de los hombres que no conocen
los demás hacen algo y vienen y te traen las nuevas como si tú te vas a alegrar por esa maldición que le vino a alguien. ¿Te das cuenta de eso? Tanto Jonatán como Saúl le habían hecho jurar a David de que guardara su simiente, de que protegiera su simiente. Y mira cómo aquí David, en el cumplimiento de la palabra que le dio a Saúl, hace que 2 mancebos maten a estos otros 2 varones, quienes vinieron con la cabeza del rey de Isbosé, perteneciente a la casa de Saúl, en el cumplimiento de su palabra y en el cumplimiento de la ley que ahorita estaba en su mano. Date cuenta de eso, mi hermoso ser de luz. Cuando la ley es en tu mano, hay que hacer conforme a la voluntad de Dios y no conforme a lo que el mundo se basa. ¿Qué buscaban estos 2 varones si no era recompensa, si no era posición en la corte de David? Hermoso ser de luz, Dios es un Dios justo, grande en justicia. Por eso se dice justo, justicia. Por eso que los jueces deben de tener buena justicia, ser justos. No mirar lo que el mundo muestra y representa, sino lo que Dios en su corazón le está hablando para hacer justicia. Y por eso que a los jueces Dios les ha dado un don muy especial. El don de discernir. Saber quién está hablando verdad y saber quién está hablando mentiras. El don de discernimiento lo tienen los jueces y cuando ellos hacen justicia, escuchando la voz de Dios, son libres de todo juzgamiento de parte de Dios. Pero cuando ellos, aún recibiendo la justicia de parte de Dios, hacen lo malo, se inclinan a lo malo porque recibieron un dinero o porque ese que juzga es mi amigo o porque la opinión del mundo, ese juez tiene que verse cara a cara con Dios, porque lo que se le dio en su mano, ese regalo del cielo que se le dio en su mano, que fue el juzgar, el estar sentado en una corte, eso fue un trono que Dios le dio. No fue que el mundo lo montó ahí, no. Dios le permitió llegar hasta ese punto y le abrió el camino para llegar ahí. Mira cómo Dios le abrió el camino a David para llegar al reino de Israel. No solamente al reino de Judá, donde ya estaba como rey, sino el resto de Israel. Si Dios quiere, mañana veremos el siguiente capítulo y veremos cómo se abre el reino de David en todo Israel. No solamente en una porción, sino ahora todo Israel. Veremos cómo poco a poco Dios va trabajando con David para abrirle su reino. Que Dios nos guarde y nos proteja de todas las cosas. Date cuenta, mi hermoso ser de luz, cómo poco a poco vamos llegando a nuestro reinado y Dios va abriendo caminos y Dios va haciendo todas las cosas poco a poco. Así de que, mi hermoso ser de luz,
con paciencia, con mucho amor, con mucha benevolencia en tu corazón. Actúa con discernimiento según la voluntad de Dios y no lo que el mundo cree que te va a manipular para que tú hagas lo que ellos quieren. No. Es como lo que Dios te dio la convicción a ti por el don de discernimiento que ya te dio para que tú hagas la obra. Y todos de esa manera verán la manifestación de Dios a través de ti sobre la faz de la tierra. Inshallah, subhanahu wa ta'ala, por su amor, por su benevolencia, por su paz en nuestras vidas. Mi hermoso ser de luz, te bendigo con gran bendición que viene de lo alto, alfa, omega, principio y fin. Hagamos lo bueno delante de Dios, arrepintámonos cada día de todo lo que no sea agradable a Dios. Abba, en este día grande y maravilloso te entrego todo lo que no me pertenece, todo lo que no es acepto en tu trono. Lo dejo en tus manos. Y que se haga tu voluntad conforme a tu palabra en mi vida, en todos los míos y en todos aquellos que están alrededor mío. Para que tu palabra sea acepta en mi vida, en mi casa. Como decía Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová con todas nuestras entrañas, con todo nuestro ser, con todo nuestro tesón, con todo lo que somos. Y asimismo se extienda tu palabra a través de mí, a través de la boca que tú abres aquí y ahora, del parlante, de la bocina que tú abres para la comunidad y para el resto de la humanidad. Que tu misericordia sea con todos y cada uno de nosotros, Abba, con todos aquellos, como tú dices, que hacen el bien, tú estás con ellos. Gracias, Señor, mi alma te alaba, te bendice y te glorifica. Repite una y otra vez, mi hermoso ser de luz, estas palabras, para que Jehová sea contigo y con toda tu casa, desde aquí y para siempre. Seas bendito y bendecido en el Señor. Gloria y honra a Dios. Mi hermoso ser de luz, el portal está bien abierto para que entres a gozarte y a disfrutar del portal de la gracia. ¡Qué belleza! Gloria y honra al Señor. Aquí y ahora, mi hermoso ser de luz, te dejo en gran bendición. Repite estas oraciones que el Señor trae para ti, para bendecirte a ti y a toda tu casa. Bendito y alabado, Señor, sea tu nombre. Mi hermoso ser de luz, y continúa escuchando la palabra de Dios, que es la verdad absoluta.